Muy buenas noches a todas y todos. Estamos muy agradecidos de que nos acompañen esta noche. Les queremos dar la bienvenida desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y en especial de su director, Francisco Esteves, que lamentablemente no pudo acompañarnos esta noche porque da clases a esta hora. El conversatorio que hoy día nos convoca es parte de un ciclo de conversatorios que ha convocado el Museo sobre memorias, justicias y derechos de los pueblos indígenas. Y estos conversatorios son también parte de lo que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos este año ha decidido como la temática de memorias indígenas. En este año de memorias indígenas, el museo ha realizado una serie de actividades desde enero que están durante todos los meses y que terminarán en diciembre. Los convocamos, los invitamos a que nos sigan acompañando. Hemos tenido obras de teatro, danza, conversatorios, ciclos de cine, ciclos de documental, todo referido a los derechos de los pueblos indígenas. El 22 de junio vamos a tener dos eventos importantes. Uno, que es la inauguración de la exposición sobre memorias indígenas, que va a ser en el tercer piso del museo. Y en esa exposición hemos tenido la colaboración y participación de importantes organizaciones como la Subcomisión de Derechos Humanos de la Mesa Regional Indígena del Área Metropolitana, y así como de destacados artistas mapuches y académicos. Además, ese día también, el 22 de junio a las 6 de la tarde, vamos a celebrar un nuevo ciclo de la naturaleza, donde nos acompañarán en el evento Sandra Caqueo, que es una cantante lírica aymara, Joel Maripil, que es un cantautor mapuche, el rapero Luanco, para terminar todos, ya que va a ser un poco de frío, ¿no?, con una cacharpaya despidiéndonos de ese día. Entonces los invitamos a que continúen acompañándonos en los conversatorios, en los ciclos de cine y documentales que son todos los días martes y además, como verán, en la programación del museo, en una serie de actividades que se seguirán dando en relación con memorias indígenas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de rendir tributo a las víctimas de violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas y con el objeto también de rendir tributo en especial a las víctimas indígenas, tanto individuales como colectivos, víctimas durante la dictadura militar. Ahora entonces los dejo con el conversatorio sobre historiografía mapuche, ¿no? Y aquí nos acompañarán, ya se van a presentar Claudio Alvarado Lincopi, Fernando Pairicán Padilla, Paula González y moderará el conversatorio Pedro Canales Tapia. Muchas gracias. Mari Pupeñí, Pulamien, Pubuenui, muchas gracias, ¿verdad? Las palabras de nuestra Lamien, ¿verdad?, que nos recibe. Gracias por la invitación. Gracias también, ¿verdad?, a las personas que están en la mesa participando de este conversatorio denominado La historia desde la mirada indígena. Mi nombre es Pedro Canales, como lo dijeron hace un momento, profesor de historia, y voy a moderar esta mesa. Quisiera explicar brevemente la dinámica de la mesa para que obviamente podamos todos y todas participar de ella. El formato es el siguiente. La idea es que los expositores, la expositora puedan presentar su mirada respecto de la historia o de la historiografía indígena, la historiografía mapuche, en 20 minutos más o menos, para luego dar paso a ustedes que puedan preguntar, consultar respecto de lo que se ha dicho. Y de esa forma, obviamente, poder generar un diálogo, podríamos hablar de un jam, ¿verdad?, donde pueda ir enriqueciéndose el piuque, el corazón, y de esa forma
considerar de que esta venida al museo fue provechosa, fue importante y nos ayudó en algo a cada uno de nosotros y de ustedes también. En ese sentido, entonces, vamos a mantener el orden de la convocatoria inicial de la presentación. Sin embargo, antes quisiera hacer un pequeño comentario para contextualizar este conversatorio en base al trabajo, los estudios que hemos ido haciendo, ¿verdad?, a nivel individual y colectivo con varios y varias historiadores y historiadoras mapuche durante los últimos 7 años más o menos. Hay un libro que tuve la suerte de escribir hace más o menos 8 años, ¿verdad?, llamado Tierra e Historia. En ese libro yo planteé varios puntos respecto a la historiografía chilena en torno a la historia mapuche. Es un libro que se editó en el año 2010 en la Universidad de La Serena. Y ahí entonces hay un punto que es bien interesante, que uno lo podría mirar desde el futuro, desde el hoy, ¿verdad?, cuando uno de los puntos en los que yo escribo se denomina la hora del Nutram, ¿verdad? En el año 2009-2010, la hora del Nutram, desde la perspectiva que yo estaba planteando en ese instante, estaba comenzando a germinar. Podríamos decir, pensando que varios de los actores y actoras están acá presentes, de que ellos y ellas estaban en un proceso de formación, de ir gestándose respecto de lo que hoy día van a presentar y van a proponer a ustedes en esta mesa. Entiendo que Fernando, ¿verdad?, Paula, Claudio, estaban en otras áreas de su vida, estudiando en la universidad, tal vez en el liceo, no lo sé bien, ¿verdad?, 2009, 2010, y yo presentaba esa idea, repito, la hora del Nutram, y también asumía otro concepto que me regalaron en las comunidades donde yo trabajaba en Gualmapu, en la zona de Rulo, en Nueva Imperial, que era el concepto del Cuifique Sujun, ¿verdad?, la historia contada, la historia relatada, el pasado vivido. En ese sentido, y yo podría plantear, antes de dar la palabra a quienes nos acompañan, de que la historiografía mapuche tiene una estructura respecto de su propuesta discursiva amplia, abierta, diversa. No hay una línea única ni una verdad única, velada, transmitida, sino que son varias posibilidades de lectura y de interpretación respecto de lo que se quiere escribir, elaborar y proponer. En ese sentido, la historiografía mapuche, si bien podríamos hablar de un hilo que puede ser el del discurso de la autonomía, dentro de ese discurso hay varios puntos que, repito, le dan riqueza y le dan elementos que son interesantes de considerar en este momento. Está el tema de la ruralidad, como una mirada clásica en muchos casos de los estudios indígenas, en este caso mapuches, pero también, y uno podría incluso poner una cronología al respecto, también está lo urbano, lo mapurbe, el mapuche urbano, ¿verdad?, desde José Ancán en adelante, podríamos decir, y de ahí varios puntos más que son interesantes que podamos poner en esta mesa, ¿verdad? Ancán escribe, yo recuerdo el año 94 en Pentucum, una revista de la Universidad de la Frontera, está descontinuada la revista, y él escribe y presenta esa propuesta que en ese momento fue un remesón a lo que se entendía y se consideraba como historia mapuche. Una historia mapuche que tenía que ver en muchos casos con la historia de la época de la conquista, de la colonia, de lo que planteaba Sergio Villalobos en sus libros sobre estudios fronterizos y el renuncio que habría hecho el pueblo mapuche de su libertad y de su autonomía a partir de la entrega a lo que Villalobos llama los vicios, ¿verdad?, de Occidente, ¿verdad?, el alcohol, etcétera, etcétera, negando la historicidad mapuche y negando los procesos que se comenzaron a gestar a partir de estos procesos coloniales. En ese sentido, situando esos puntos, quisiera entonces abrir esta mesa. Repito, agradecerles a quienes están presentes acá, poder tomar nota para cuando terminemos las 3 presentaciones puedan también ustedes participar y ser parte de este Nutram, como hemos dicho anteriormente, ¿ya? 20 minutos por presentación. Yo les aviso, obviamente, de verdad, a ustedes un poquito antes para que puedan ir cerrando, redondeando, y de esa manera avanzar y, obviamente, que esto sea lo más provechoso para cada uno de ustedes, de nosotros. Comenzaría, entonces, esta presentación
Voy a leer una pequeña semblanza, ¿verdad?, de su trabajo. El Peñi Claudio Alvarado Lincopi, licenciado y profesor en Historia y Ciencias Sociales, magíster en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata. Ha participado en diversas organizaciones políticas y educativas mapuche en Santiago y es miembro del Centro de Estudios e Investigación Comunidad de Historia Mapuche. Estimado Peñi, tiene sus 20 minutos para presentar su mirada. Mari Pupeñi, Mari Polanien. Voy a intentar ocupar mis 20 minutos, y quizás luego en menos. Espero hacerlo en menos o en 20 minutos. Quiero plantear al menos 3 ideas y una cuarta, digamos, que quizás se va a repetir. Una primera idea para reflexionar en torno a la idea de memoria, ¿no? Y particularmente reflexionar en torno a la idea de memoria indígena y particularmente en torno a la memoria mapuche. Un segundo momento para reflexionar en torno a la idea de historia e historias, ¿no?, como lo plantea justamente el Peñi Canales. Un tercer elemento en torno a algo que también señaló el Peñi, que tiene que ver con metodologías, ¿no?, que implica justamente la constitución de una historiografía mapuche y cómo eso impacta también en los métodos del quehacer historiográfico y de las ciencias sociales en general. Y una cuarta patita, de nuevo con memorias y situando de alguna manera este espacio, ¿no?, que es el Museo justamente de la Memoria. Bien, entonces primero, en torno a la memoria. Particularmente desde, uno diría, desde los 90, digamos, de los 80, en América Latina comienza todo un proceso que podríamos denominar como un boom, ¿no?, de la memoria, y que está estrictamente vinculado o hegemónicamente vinculado con los procesos desde las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Es decir, se ha entendido la memoria, digamos, y de alguna manera el Museo de la Memoria es parte justamente de esa genealogía, en donde se entiende memoria en vinculación con los procesos justamente vividos por el terrorismo de Estado durante los 60, 70, sobre todo 70 y 80 en Chile y América Latina, ¿no? El caso argentino, el caso uruguayo, el caso peruano, el caso chileno, quizá el que se extiende un poco la temporalidad, el caso colombiano, producto que comienza justamente del 48 en adelante, desde la conformación de la guerrilla, digamos, pero la mayoría de los casos está más vinculado justamente con el tema de la memoria, con el tema de las dictaduras militares, ¿no? Es decir, hay un vínculo entre memoria, derechos humanos y dictaduras militares. Y parece ser un sentido común, ¿no?, cuando hablamos en torno a memoria. Pero claro, cuando empezamos a abordar el tema de las memorias indígenas y particularmente la memoria mapuche, aquella temporalidad se nos escapa, ¿no? En primer lugar, aparece esta idea muy potente de Silvia Rivera Cusicanqui, pero que ha sido trabajada también por otros y otras, en torno a la idea de la memoria larga indígena, ¿no? Una memoria que es imposible de circunscribir únicamente a esta historia reciente del continente latinoamericano, sino que inevitablemente nos conduce hacia el periodo colonial clásico, digamos, del vínculo con España, pero sobre todo en el caso mapuche, con el proceso mal llamado, ¿no es cierto?, eufemísticamente como pacificación de la Araucanía, ¿no? Porque cuando hablamos de violencia y de terrorismo de Estado, ¿no?, que son los elementos que de alguna manera están por detrás en torno a la discusión de la memoria en los 90 y los 2000, para el caso mapuche eso es imposible circunscribirlo únicamente al proceso de las dictaduras militares, ¿no? Es decir, el terrorismo de Estado, particularmente para el caso mapuche, no comienza el 73, sino que uno podría decir comienza en 1860, a propósito de la conquista y la pacificación justamente de Gulumapu. Incluso en Argentina han tenido una reflexión muy interesante en donde han tomado ciertas categorías que fueron desarrolladas para pensar el caso del holocausto judío, digamos, como la categoría de genocidio, ¿no es cierto? En Argentina estuvo muy presente la discusión en torno al genocidio, en la discusión en torno a la memoria del terrorismo de Estado para pensar justamente la dictadura militar argentina, y actualmente muchos intelectuales están pensando que el genocidio no es únicamente en torno a la dictadura, sino que también es una categoría que es posible pensarlo para lo que en Argentina se denomina también eufemísticamente como la campaña del desierto. Es decir, estas categorías, genocidio, terrorismo de Estado, violencia de Estado, para el caso mapuche particularmente, es imposible circunscribirlo a esta temporalidad clásica que se ha observado justamente en la memoria y los derechos humanos en, digamos, el concierto chileno y latinoamericano. Pero además,
además de no circunscribirlo del 73 hasta el 90, en el caso chileno, es posible también asentar, digamos, señalar de que estas prácticas del terrorismo de Estado y por lo tanto las prácticas también de memoria y de rememoración no terminan en los 90, en el caso mapuche, ¿no? Son muchos hermanos, hermanas que han señalado que la dictadura, ¿no es cierto?, para el caso mapuche no ha terminado, dicen, ¿no?, particularmente en algunas comunidades. Más allá de la certeza o no, justamente, de aquella práctica, denominarla como dictadura, claro está de que es evidente que el terrorismo de Estado no es una cosa que para el caso mapuche termina en 1990, sino que las muertes, digamos, de los 2000 reflejan justamente de la actualidad de ese fenómeno, que por lo tanto hacen imposible, de nuevo, circunscribir las temáticas de memoria y derechos humanos entre el 73 y los 90. Prueba de ello es que la inauguración del Museo de la Memoria, digamos, tiene como hito, fractura, digamos, que tensiona la misma definición del mismo museo a la hermana de Matías Catrileo subiendo un andamio y acusando a Michelle Bachelet de terrorista, ¿no? De asesina, le dice, ¿no? Por lo tanto, la inauguración misma del Museo de la Memoria tiene esa tensión en su génesis, ¿no? ¿Y por qué la tiene? Justamente porque temas como terrorismo de Estado, como violencia de Estado, es imposible circunscribirla entre el 73 y el 90, ¿no? Por lo tanto, si avanzamos hacia la categoría de pensar la cuestión indígena como un problema nacional, ¿no?, como un problema de constitución nacional, hay que pensar, por lo tanto, de que la memoria nacional mapuche no se emparenta, no, si bien es cierto, tiene momentos de articulación, particularmente de las dictaduras, digamos, particularmente pensando en que los efectos de la dictadura cívico-militar fueron para chileno y mapuche, es decir, hay momentos que se anclan estas violencias, hay momentos en donde no, en la medida de que son dos naciones justamente distintas. Por lo tanto, digamos, si el Museo de la Memoria justamente toma el guante de decir, bueno, vamos a pensar este año la memoria indígena, y una cosa que voy a intentar reflexionar al final también de mi exposición, inevitablemente también tiene que pensar el relato justamente de la memoria y de las violaciones de derechos humanos en el caso chileno, ¿no? Es imposible circunscribirla entre el 73 y el 90 si van a incorporar también la memoria mapuche particularmente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me quiero referir al tema de la importancia, digamos, y esa era un poco la invitación de esta mesa, por qué esta nueva historiografía mapuche, ¿no?, y no tan nueva también, tiene un impacto, ¿no?, y cuál sería justamente en qué enriquecería, ¿no es cierto?, la reflexión intelectual en Chile y la reflexión también de los movimientos sociales a la izquierda. Particularmente siento que hay una categoría que hace un aporte fundamental, no solamente para pensar el caso mapuche, sino para pensar la constitución misma de Chile, ¿no? Es decir, mirar el Chile desde este ojo otro, ¿no?, desde esta observación distinta, de esta otra nación que observa de alguna manera la nación chilena, que es la nación justamente que coloniza. Y justamente la categoría, de alguna manera, que se imprime en la reflexión mapuche tiene que ver con la categoría de colonialismo, ¿no? Si bien es cierto, la historia social en los 80 y en los 90 hizo un aporte fundamental para leer el Estado de Chile como un Estado oligárquico, ¿no?, superando, por lo tanto, muchas reflexiones anteriores, ¿no es cierto?, y situando la idea de la oligarquía como un fenómeno fundamental para entender la configuración del Estado. La historiografía mapuche ha intentado aportar otra categoría, además del oligárquico, ¿no?, sino que también es un Estado colonial, ¿no? Y pensar que es un Estado colonial de alguna manera remece también la posibilidad de la constitución misma de la historia, por lo tanto, de Chile. Cuando observamos que Chile es un Estado colonial, ¿no?, que no es solamente un Estado de clase, en última, sino que también es un Estado colonial, es decir, que se edifica también desde el racismo, inevitablemente lo que estamos intentando desarrollar es una reflexión distinta, ¿no es cierto?, o paralela, o articulada, interseccionada, con el fenómeno de la oligarquía, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista, la historiografía mapuche actual viene a incorporar una nueva categoría, un nuevo elemento, una nueva visión y nuevos sujetos, por cierto, al pensamiento de la historia en general, ¿no? Nos invita a pensar la identidad de Chile, ¿no? O sea, cuando pensamos lo colonial como un elemento fundamental de Chile, inevitablemente tenemos que pensar la constitución de la identidad nacional.
nos invita a pensar también las formas en cómo se ejecuta y elabora el poder la élite, ¿no? Es decir, si pensamos que es una élite colonial, le sumamos otro elemento para pensar a esta misma élite, ¿no? Y al mismo tiempo nos permite generar una fractura de la historia clásica, digamos, que observa temporalidades casi asentadas como naturales, ¿no? De alguna manera Chile tiene una definición muy naturalizada de su continuidad histórica, ¿no? Se nos presenta como precolombino, historia colonial, proceso de independencia, constitución del Estado-República, Estado moderno, digamos, y eso dividido por etapas, parlamentarista, qué sé yo, etcétera, etcétera. De alguna manera, la visión mapuche, la perspectiva mapuche historiográfica, lo que remueve también es esa continuidad cronológica, ¿no? Esa cronología de división temporal de la historia de Chile se ve remecida, toda vez, en un principio, señalando que aquello que se define como periodo colonial para la historia de Chile es más bien, para el caso mapuche, un momento de soberanía e independencia política al sur del río Biobío, y más bien quien instala el colonialismo justamente la República Chilena, remeciendo por lo tanto aquel relato en torno a lo colonial y después la Constitución republicana, ¿no? Desde la perspectiva mapuche, esa cronología temporal se ve de alguna manera fracturada. Por lo tanto, es un aporte desde mi punto de vista fundamental a la hora de pensar la historiografía contemporánea en Chile. Y además viene con una genealogía o aportes, digamos, de pensamiento tanto propio, digamos, como también rescatando otras tradiciones que desde nuestro punto de vista más o menos no habían sido profundamente elaboradas, ¿no? Particularmente pensando en el pensamiento postcolonial subasiático, ¿no? Se rescata justamente todo el pensamiento de la India, se rescata el pensamiento palestino con Said, se rescata también el pensamiento negro con Fanon, con Césaire, todo el pensamiento, por lo tanto, anticolonial. También se rescata ciertas elaboraciones del pensamiento latinoamericano, ¿no es cierto? Se rescata a Pablo González Casanova, se rescata a Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia, es decir, se rescata, por lo tanto, por cierto, también el pensamiento maya guatemalteco, es decir, otra genealogía también reflexiva, otra filografía, uno podría decir, que se adopta también y que, desde mi punto de vista, son un aporte al quehacer historiográfico en Chile. Y me quedan dos ideas, por un lado, lo metodológico, que desde mi punto de vista, digamos, el aporte de la historiografía mapuche actual es un intento, por cierto, no completo, de generar investigación no extractivista, ¿no? Nosotros decimos que, bueno, hay un Peña y Gerson Winca que ha intentado definir, digamos, esta idea de investigaciones extractivistas, digamos, desde algunos intelectuales, que de alguna manera se ponen en tensión a propósito de un intento, ¿no? Un intento, no es que se termine siendo así, ¿no? Pero al menos un intento de investigación que no sea extractivista, sino que más bien se ubique en el contexto mismo de lo mapuche y que intente ser un aporte también a la construcción de la autonomía también, ¿no? Y es por eso que aparecen categorías como Nutram, por ejemplo, como una posibilidad metodológica también, y además del compromiso político que muchos y muchas intelectuales, ¿no es cierto?, hoy mapuche hoy día tienen justamente con el proceso político de nuestro pueblo. Por lo tanto, eso implica revisar también los marcos metodológicos. Y ya para ir cerrando, una reflexión sobre el Museo de la Memoria, ¿no? Que siento que un poco la hice, pero quizá la repito porque la puedo llegar a profundizar. Hoy, digamos, insisto, desde los 90 hasta acá, hay un proceso que podríamos decir que hay un boom de la memoria, ¿no? Husen, ¿no es cierto?, reflexiona particularmente esto cuando plantea de que es muy paradójico de que en momentos en donde, comillas, el capitalismo triunfa, ¿no?, cae el muro, parece que no hay utopías, digamos, en ese mismo momento es cuando hay una emergencia de memorias, digamos, a contrapelo, ¿no es cierto?, incluso medio benjaminiano, que permite surgir, ¿no es cierto?, experiencias como el Museo de la Memoria, este museo, como el Museo de Violeta Parra, como el Museo Precolombino, ¿no es cierto? Es decir, hay una explosión de memorias en momentos en donde aparentemente que te está gobernando, digamos, el sistema mundo capitalista es justamente el capitalismo más brutal, ¿no? Husen plantea esto como una tensión, como una paradoja. Y de alguna manera esa paradoja, según él, se resuelve producto de que el capitalismo actual, a diferencia del capitalismo clásico liberal, tiene esta posibilidad de alguna manera media multiculturalista, ¿no? Esta posibilidad de acepto la diferencia en tanto sea una diferencia despolitizada, ¿no? Es decir, puedo tener un museo de la memoria y los derechos humanos en la medida de que aquellos que
están siendo representados no tengan el carácter político, ¿no? Sino aparezcan únicamente como víctimas y aparezcan también como folclore, ¿no? En el caso indígena, ¿no? Es decir, podemos generar un museo precolombino en la medida de que sea eso, ¿no? Un sujeto museográfico, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el mismo momento que el capitalismo triunfa, uno podría decir, surgen justamente la perspectiva a contrapelo, ¿no? Estas otras memorias, digamos, pero estas otras memorias despolitizadas. Por lo tanto, la pregunta que se abre ahí es hasta qué punto es posible modificar el relato del Museo de la Memoria, ¿no? Impactarlo con el tema indígena, sin que por ello sea tenga esta característica de despolitización. Y es eso, esa tensión, la que hay que, de alguna manera, resolver, ¿no? Dlamien tiene acá justamente la ruca, ¿no? Que se ha instalado a propósito de este año de la memoria indígena. Se han desarrollado conversatorios, se han desarrollado obras de teatro que tensionan, por cierto, todo lo que yo he estado diciendo, la obra Ñuque, y perdón que me adelante, es eso, ¿no? Tensiona este relato de la memoria hasta el 90, de la violencia de derechos humanos, y lo abre hasta el día de hoy, ¿no? La pregunta que se me abre a mí está bien, eso tensiona justamente este relato, pero ¿qué pasa con el relato de adentro? ¿No? ¿Se ve tensionado? ¿Hay una modificación de la narrativa justamente del mismo Museo de la Memoria? ¿Acaso el Museo de la Memoria va a ser capaz, ¿no es cierto?, o tiene las intenciones justamente de modificar ese relato y no dejarlo únicamente afuera, siendo que es fundamental, es importante que esté la ruca ahí, pero ¿cómo hacer de que esa ruca también entre dentro del museo y que de alguna manera modifique también el relato, digamos, 73-90, que para el caso mapuche no aguanta al menos, ¿no? No aguanta, por cosas que expliqué en un principio. Eso más o menos quería decir. Feimuten, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias, Peñi, por su presentación. Insisto, ¿verdad? Al final tendremos una ronda de preguntas, de consultas, para que las puedan tener en cuenta, ¿verdad?, mientras seguimos avanzando con nuestra invitada. Antes de darle la palabra, ¿verdad?, al siguiente invitado, solamente, no sé si será un aviso, pero acá se va a presentar el libro justamente del Peñi Claudio con el Peñi Enrique Antileo el 29 de junio, ¿verdad?, que es como la segunda parte, no sé si será así exacto, pero creo que así es, ¿verdad?, un libro llamado Fruta Guarria, ¿verdad?, y que viene a continuar el trabajo de Santiago Guarriameu, que también es de ambos, ¿verdad?, y que ha tenido bastante impacto en general en el ámbito académico, pero también en general en la población que lo tiene, lo adquiere, lo ha leído en estudiantes y en estudiantas. Entonces, pasamos el aviso, yo creo que se va a saber con mayor detención con el tiempo, pero para que lo tengan en cuenta. Pasamos entonces a la segunda presentación, en este caso del Peñi Fernando Pairigán Padilla, doctor en Historia, candidato, me dice acá, me aclara, de la Universidad de Santiago de Chile, miembro de la Comunidad de Historia Mapuche, director de la colección Pensamiento Mapuche Contemporáneo de Pehuen Ediciones e investigador asociado de CIR, Centro de Estudios Interculturales Indígenas, ¿ya? Peñi, también usted tiene 20 minutos para presentar sus ideas. Mari Pupeñi Pulamión. Saludos a los amigos, amigas, estudiantes que están aquí en paro y vinieron a escuchar. Le agradezco el gesto. Bueno, yo creo que es interesante lo que decía Claudio, comparto absolutamente lo que plantea. Creo que hoy día estamos en un gesto de disputa de la memoria. Creo que eso hay un punto interesante al debatir e iniciar, que el museo conceda de alguna manera, porque no sé si está necesariamente en su constitución, por lo que entiendo que debería ser del 11 del 73 hasta tanto del 89, en su marco regulatorio, que bien lo explicaba Claudio, que abra las puertas a un año de la memoria indígena. Creo que es un gesto político que tiene que perpetuarse, no sé si todo el año, y tampoco veo si la solución pasa por hacer un Museo de la Memoria 2, ¿cierto?, donde agreguemos seguramente la historia de los Selman, de los mapuche, de Aymara, del intento de genocidio a los Rapanui. Es decir, si de alguna manera el Estado chileno
reconoce sus actos racionales de intento de destrucción de los cuerpos indígenas, creo que va a ser un paso importante en poder avanzar en un futuro intercultural, tal vez, por decirlo de alguna manera, o plurinacional. Tal vez que este año sea el año de la memoria indígena es un buen ensayo, entre comillas, en el sentido constructivo, de una política pública que pueda avanzar en esto que estamos hablando, de estas memorias indígenas, ¿sí? Como bien dice Claudio, y yo comparto absolutamente lo que dice, para los Selman creo que la memoria y su historia de derechos humanos es distinta, sin duda a la de los chilenos, distinta a la de los mapuches, seguramente distinta a la de los aymaras. Hay pueblos indígenas que a lo mejor no dejaron de existir por su incapacidad de evolucionar o adaptarse, como lo plantean algunos historiadores fronterizos como Sergio Villalobos, sino que particularmente porque fueron exterminados, ¿cierto?, de raíz. En cada sitio, yo creo, de Santiago particularmente hay memoria indígena, los espacios mapuche, pero también del Tahuantinsuyo, que están acá y que cada día se encuentran más. En la quinta región, ¿cierto?, que se acaba de encontrar un resto entre Diaguita y Tahuantinsuyo, tanto que está debajo de del Santiago criollo, y tanto mapuche, tanto tahuantinsuyo que hay acá, y que yo creo que no nos haría mal desempolvarlo como sujeto de derechos, ¿sí? Y no como vergüenza, sino como aspecto de autoafirmación. Y por eso creo que hoy día lo interesante es la disputa por la memoria, en el que las escrituras indígenas vienen a plantear un relato histórico, a fundamentar su relato histórico en torno a las mismas fuentes tal vez que dejaron los colonizadores, a releer en bajo línea muchas veces esos documentos para poder lograr crear esto que bien decía Peña y bien decía, citando a Silvia Rivera, la idea de la memoria larga, ¿no? Y la memoria larga del mundo mapuche efectivamente es previa a la ocupación, es el pueblo mapuche que a la fuerza lo dejaron de existir, ¿sí?, en sus aspectos cultural, político, y que de alguna manera el movimiento mapuche de hoy está reconstruyendo, pieza por pieza, también políticamente y culturalmente. Creo que ese trabajo de tejedoras que están haciendo el mundo mapuche en el Wallmapu y también el movimiento mapuche acá en Mapurvistán viene a reconstruir lo que los dirigentes y las dirigentes mapuche dijeron, ¿no?, que es la necesidad de reconformar el Wallmapu y la nación mapuche. Entonces, con preocupación uno ve, o también con impotencia, las cárceles políticas que vive hoy día el movimiento mapuche, ¿sí? La persecución política a dirigentes y dirigentas, la violación de derechos humanos sistemática que está viviendo la niñez mapuche en los territorios de Temucuicuy, Huentehuinculmapo, Cañete Tirúa. Entonces creo que esa memoria no es una memoria reciente, en el sentido, son recientes los hechos, sino que el mundo mapuche lo asocia efectivamente a que esto ya había pasado, ¿sí? Y por tanto la memoria de despojo al mundo indígena, al mundo mapuche, se rearma con la historia de la reducción, ¿cierto? Estas tierras que fueron arrebatadas por los agricultores, por esta memoria de estos abuelos que la han transmitido en distintos relatos, y que se entrelaza con esta memoria larga que es también la de los bisabuelos que se recuerdan de la guerra, ¿sí?, y que se acordaron de las consecuencias de la guerra. Y en base a esta múltiple historia, creo que no hay un intento de... aquí nada es espontáneo, ¿ya?, que es una tesis que los historiadores fronterizos y historiadores de izquierda han planteado por lo demás, de que el colonialismo en Chile, o en el caso mapuche, es espontáneo, ¿sí? Y como Chile siempre le gusta de la excepcionalidad de un presidente que llega por la democracia, qué sé yo, o una transición democrática, ¿cierto?, también muy plebiscitaria, bueno, parece que Chile también es un caso único donde el colonialismo en el universo es espontáneo, ¿sí? Y yo creo cada vez más que esa tesis es muy cómoda para la chilenidad en su conjunto, porque de alguna manera te resta de tu mea culpa de decir
en alguna manera en que el colonialismo al pueblo mapuche fue direccionado por el centro, pero también por el sujeto popular, ¿sí? Por el pobre del campo y la ciudad, por decirlo de alguna manera, que llegó al territorio mapuche en busca de mayores riquezas, en busca de tierras, porque eso está en los documentos de la Guerra a Muerte, cuando Prieto señala, dice, bueno, para tener más personal para ocupar el territorio mapuche, acéptese entonces que cualquier persona que se inscriba va a tener su pedazo de tierra una vez acabada la guerra. Y ahí se enrolaron el bajo pueblo chileno. Entonces, hay ese colonialismo que después los historiadores van a decir espontáneo, me parece que no tiene nada de espontaneidad. Es un colonialismo dirigido, conducido, reflexionado y pensado. Pero creo que esa reflexión y ese pensamiento no responde a la capacidad creativa de los centros de poder, sino que, creo yo, responde a la capacidad de agencia del mundo mapuche. Y la capacidad del mundo mapuche de efectivamente resquebrajar distintos tipos de órdenes, arrasar también la ciudad, porque cuando lee los documentos, efectivamente los mapuches arrasan Yumbel, arrasan hasta Chillán permanentemente estoy hablando entre 1818 a 1823, y cuando uno se da cuenta que hay fiestas como la fiesta de Yumbel en que se hace toda una oración hacia el río Biobío en miedo a esta barbarie que cruza permanentemente a asolar, ¿cierto? Creo que ahí venimos a interesantemente... qué mala palabra ocupé, interesantemente no existe en el diccionario, pero inventé una palabra nueva, pero ocupa de alguna manera esta idea de las memorias, ¿no? Y las memorias de resistencia, de ocupaciones, pero también de defensa. Y creo que en el caso del mundo criollo, la memoria hacia el mundo mapuche es el miedo a su capacidad de agencia política. La capacidad efectivamente, de quemar poblados, de llegar hasta Chillán, como se demuestra en distintos documentos, de liberar el territorio mapuche en distintas ocasiones. Y esa memoria, eso que Benjamín Vicuña Maquena va a decir terriblemente poéticamente muy bien, la idea de este fantasma sangriento que nos asola cada cierto tiempo en el mediados del siglo XIX, creo que viene a configurar un nuevo tipo de memoria. Y esto es lo que quería plantear a modo como de segunda parte. Es que yo siento que hay un indígena que es muy cómodo para la sociedad chilena, porque los libera de distintos actos ya de deshumanización contra los cuerpos indígenas, que es este famoso guerrero de Arauco, ¿sí? Un indígena bastante no indígena, a mi parecer, ¿sí? Este indígena construía en paz a la Araucana y Arcilla en torno a un mapuche espartano, donde cada rasgo de ese mapuche es lo menos mapuche que yo me puedo imaginar cuando viajo al territorio mapuche, ¿sí? Y esa construcción política, ideológica de los chilenos, de alguna manera se les va a desconfigurar con la guerra a muerte cuando la capacidad de agencia del mundo mapuche, como venía diciendo, la capacidad de llegar hasta Chillán para sacar a los chilenos del territorio históricamente mapuche, se va a reconformar con esa experiencia en una memoria de la barbarie. Y Benjamín Vicuña Maquena, luego con la llegada de Sarmiento, que viene de Argentinos con la misma idea, logra crear dos intelectuales orgánicos del Estado chileno para crear una óptica de deshumanización al mundo indígena. Entonces toda su capacidad de agencia, toda su potencia plebeya, citando a Álvaro García Linera, uno diría que de alguna manera termina siendo politizada y deshumanizada. Y esa construcción creo que va a consolidarse cuando se decrete la construcción de la provincia de Arauco en 1852 y comience a justificarse, ¿cierto?, la agencia mapuche como un aspecto de necesidad de ocupar el territorio indígena, ¿sí? Entonces, la colonización espontánea que decía yo, que es una consecuencia de la agencia mapuche y una forma de lograr conquistar más militares chilenos o bajo pueblo chileno que vaya a pelear contra la indiada en su propio oeste,
va a consolidarse en el 52 con la provincia de Arauco, que va a consolidar, creo yo, la memoria de los inicios del colonialismo y la usurpación, ¿sí? De alguna manera, este colonialismo tan espontáneo que plantean distintos historiadores se configura, no es para nada espontáneo para el 52, cuando se crea esta provincia y comienza el proceso de ocupación gradual hasta llegar en el 62 a Angol y después de Angol llegar finalmente a Cautín y en 1883 llegar a Villarrica. Entonces, estas memorias, esas memorias de espontáneas, me parece que responden a una clara articulación del Estado chileno en pos de colonizar el territorio indígena en el aspecto geopolítico, también social y cultural, porque detrás de eso va la escuela, porque detrás de eso también va la iglesia, detrás de eso también va a la larga también las personas chilenas que se apoderan del territorio indígena en la lógica de la propiedad privada, y también llegan los colonos como los Lusinger, ¿sí? Entonces, la tercera, creo yo, memoria mapuche es la memoria que tal vez la que a nosotros como generación no llega. Ahora me estoy apropiando de los chiquillos, pero en verdad a lo mejor es solamente mi memoria, que es la memoria de la reducción y de la pobreza, del indio pobre, ¿sí? Y esa memoria, creo yo, que responde justamente a estos pasos previos de la deshumanización de las memorias mapuches, de la agencia mapuche, y por lo tanto, efectivamente, terminamos siendo, creo yo, la memoria del Arauco tiene una pena, ¿sí? Y esa memoria del Arauco tiene una pena, que nos coloca como los Tom Sawyer, un poco de la historia reciente, creo que también es necesario debatirla, ¿sí? Y ponerla a pugna, con todo el respeto que le tengo a Violeta Parra, ¿sí? Pero creo que también sintetiza, creo yo, una visión también paternal muchas veces, que no responde al mundo mapuche en sus distintas perspectivas, en que comienza lo que Claudio con Enrique han trabajado bastante, de las diásporas, del habitar en la ciudad, de cómo esas memorias en las ciudades también están silenciadas, incluso por la historia social, donde las tomas de sitio, el mundo indígena no aparece en esas tomas de sitio, ¿sí? No aparece el mapuche en la Victoria, no aparece el mapuche en la Legua, no aparece el mapuche en la toma de Peñalolén, aparece, ¿cierto?, los chilenos, ¿sí? Y creo que esas otras memorias, ¿cierto?, donde uno cuando habita o va a esas poblaciones, uno se puede dar cuenta de que hay pasajes de mapuche, ¿sí? Y cómo esos mapuches se pasaron la voz para decir vamos a tomarnos este sitio, y se crearon de alguna manera incluso pasajes propiamente indígenas, ¿sí? Memorias también, creo yo, de resistencia y silenciada de alguna manera en esta, creo yo, estructura larga, creo yo, del colonialismo que ha forjado hacia el mundo indígena. Y en ese sentido, esas memorias, creo yo, que me parece que David Niñez lo sintetiza muy bien en Mapurbe, vienen a recrearse en lo que podríamos llamar hoy día las memorias de la resistencia, y que son de alguna manera como desde mi posición hoy también habla de alguna manera nuestros padres, la historia de nuestros padres, pero también la historia de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, y cómo llegamos a habitar, ¿cierto?, en la mapurvidad, Mapurvistán, y cómo hemos de alguna manera logrado construir y perpetuar un mundo mapuche dentro de toda una sociedad que nos permanentemente, ya sea tanto desde la escuela como desde los aspectos laborales, nos niega nuestro derecho a ser indígena. Hoy día podemos decir que eso se ha modificado, pero se ha modificado por la lucha indígena, ¿sí? Se ha modificado por la lucha mapuche, se ha modificado porque finalmente personas que uno podría decir, mira, emergieron desde las mismas comunidades, desde la desposesión de las comunidades como dirigentes políticos, de alguna manera dijeron este grito zapatista del basta ya, ¿sí? Y pusieron de alguna manera pilares para transformar la historia mapuche, que hoy día nos permiten a nosotros, creo yo, estar acá hoy día conversando sobre esta materia. Y en ese sentido, creo yo que la persecución política al movimiento mapuche, las condenas políticas, como la cadena perpetua que acaban de señalar hacia dos hermanos, creo que viene a mostrar cuánto
se ha avanzado en esta memoria de la reducción, esta memoria de la ocupación, en esta memoria hoy día del silencio. Entonces hoy día nos encontramos en una coyuntura histórica que debatimos las memorias, ¿cierto? Entre que nos tratan de dividir hoy día entre el mundo mapuche correcto y el mapuche incorrecto, entre el mapuche bueno y el mapuche terrorista, entre el mapuche delictual. Y de alguna manera nuevamente es la sociedad no indígena, sobre todo la sociedad indígena de centro-derecha, en la que nos viene a plantear quién es el mapuche correcto y cuál es el mapuche que debe ser castigado o no. Y creo que el primer pilar de la autonomía es que el pueblo mapuche en su soberanía política decidirá quiénes son finalmente culpable o no, quiénes serán los delincuentes o no. Pero no va a ser nuevamente la memoria del colonialismo la que va a intentar dividirnos como nos está haciendo hasta el día de hoy. Y es por eso que, para ir cerrando, es que yo creo que cuando uno escucha o lee las historias sociales de las personas que estuvieron imputadas por el caso Lucy Jen Macay, gran parte de ellos, tercero o cuarto básico, muchas personas vinculadas justamente no al mundo intelectual, sino que yo diría intelectuales populares, y que desde las comunidades han forjado muchas de las ideas del pensamiento mapuche que nosotros le ponemos más barniz, fano, nosotros le pondremos Silvia Rivera, pero en verdad de alguna manera lo que reproducimos es lo que ellos han forjado en esta resistencia mapuche desde el campo a la ciudad. Es que nosotros tenemos que poner una voz de atención, creo yo, hablo a título personal acá, sobre la manera en que el Estado chileno está creando una nueva etapa de discriminación en que nos está tratando a partir del Poder Judicial, en manos, para mí parecer, de los tipos más locos de Chile hoy día, que son en la Araucanía los colonos, sus hijos y sus nietos que están hoy día siendo abogados o estudiando en las universidades de la región, y que utilizan finalmente los espacios del poder del Estado chileno para reprimir a los dirigentes y dirigentas de nuestro pueblo. Y creo que ahí es donde nosotros ¿cuál es el rol del historiador mapuche? Bueno, yo creo que también es parte de denunciar, ¿cierto?, lo que se está haciendo. Escribir también para denunciar lo que sucede, porque no es objetivo. Cuando nos dicen que hay que ser objetivo, yo digo que en este aspecto, cuando uno está viendo que a los hermanos y hermanas la están persiguiendo políticamente, es que no hay espacio para la objetividad, y sí para la subjetividad. Y en ese aspecto yo creo que fiscales, y los abogados que hoy día perpetúan a los hermanos mapuche, me parece que es claramente una persecución política. No hay, a mí me parece en el juicio, nada que demuestre que las personas que están hoy día presas son las personas que fueron en el caso de Lucy Jen Macay, que yo lo planteo desde que pasó el caso, que me parece que es un crimen, pero por mucho que sea un crimen no podemos abrir las puertas, creo yo, a perseguir políticamente a dirigentes que son reconocidos en su zona. Y con lo que cierro, me parece interesante las biografías de ambos. Uno, dirigente, uno podría decirlo gradualista, citándome a mí mismo en el libro, gradualista de sentarse a negociar políticamente, que estuvo en la mesa de negociación con Sebastián Piñera, que ha luchado permanentemente por avanzar dentro de los espacios institucionales, si uno lo quiere ver, pero hoy día aparece sentenciado a cadena perpetua, acusado por el caso de Lucy Jen Macay. Y otro dirigente desde las comunidades, de alguna manera, si uno quisiera ver cuál es el prototipo de militante que el movimiento mapuche ha forjado durante estos últimos 30 años, Luis Tlalcal Kidel, me parece que desde otra arena, de la arena rupturista, termina finalmente también, ¿cierto?, acusado en un mismo juicio y preso a cadena perpetua. Entonces, ¿cuál es el mensaje, creo yo, que me parece que nos da a nosotros como a alguna parte de la comunidad mapuche, a lo título personal obviamente, es que la línea gradualista, las líneas políticas de la negociación, del diálogo y la línea rupturista finalmente, en un punto cierto, no son tampoco aceptadas por el Estado chileno y son sí judicializadas y criminalizadas. Entonces el mensaje que nos queda es que ni diálogo ni lucha, ¿cierto?, son aceptadas dentro del Estado chileno, por lo menos en el Estado chileno particular que existe en la Araucanía, porque yo creo que hay que diferenciar lo que
pasa en la Araucanía con lo que pasa en Santiago, en el norte, porque responde, creo yo, a fiscales, a agricultores que se han ido asociando ilícitamente en un aspecto de poder hegemónico, colonial, en el cual ocupan todas sus herramientas de poder para finalmente debilitar al movimiento mapuche, ocupar su correlación de fuerza para finalmente debilitar un movimiento mapuche que, creo yo, me parece muy interesante eso cuando se dice, bueno, este fondo antes alimentaba una familia, hoy día alimenta 52 familias. Me parece que eso también dice mucho finalmente de las necesidades de la sociedad mapuche y la necesidad, creo yo, de avanzar en los espacios de autonomía. Y eso yo creo que es finalmente la memoria del presente, y esa es la memoria que les vamos a tener que transmitir a las generaciones que vienen posterior. Y esas memorias, creo yo, hoy día tienen, o hay espacio aún para poder evitar, ¿cierto?, que los desencuentros políticos se sigan acrecentando, como lo que yo veo que se genera cuando se une, en el caso de la Araucanía, una asociación de poderes que se viene generando desde principios del siglo XX y que en algún momento generan una persecución política al movimiento mapuche, abriendo canales de desconfianza que yo creo que no sabemos, de alguna manera, el lugar hacia donde se pueden dirigir. Sí, eso, Peñi. Muy bien. Chalto. Muchas gracias, Peña y Fernando. Antes de darle la palabra, ¿verdad?, a la mía Paula, recordar que en el contexto, así como han dicho los Peñi hace un rato, de este ciclo de conferencias hacia lo que podríamos denominar la memoria indígena, la convocatoria de esta ocasión recuerda, ¿verdad?, la conmemoración de los 10 años de la muerte, a propósito de toda la contingencia en Wallmapu, los 10 años de la muerte del asesinato de Matías Catrileo Quesada, que está dentro también del contexto y de la invitación del museo. Bien, dicho eso, le damos la palabra, ¿verdad?, a la bien Paula González. Ella estudió actuación teatral, es magíster en cine, ha trabajado como docente y directora teatral, ha dirigido la premiada obra Ñuque y hoy prepara su nuevo trabajo denominado Tregua. Es parte del Centro de Estudios Interculturales Indígenas CIR, ¿verdad? Igual también para usted, tiene 20 minutos para poder presentar su trabajo, su mirada, y luego pasamos también a preguntas, comentarios de parte de ustedes. Por favor. Ya, tengo miedo, ya. Mari Lamien, Mari Compuché, Incheta Paula González Piñén, Tañi Ñuque, María Luisa Seguel Mercado Piñén, Tañi Cuché Papay, Elena Mercado Marileo y Rosa Marileo Inglés. Soy bisnieta de una machi del sector de Temuco, de Chucauco, Boroa, y me crié en Santiago, en la comuna del Bosque, donde tuve la oportunidad de estudiar música clásica desde los 6 años hasta los 20 y educarme en el arte, en una población con una familia, venir de una familia muy pobre, de desarraigo, de negación de nuestro origen como mapuche. Crecí con mi abuela, que toda la vida se negó su lenguaje, negaba ser mapuche. Ella es peluquera, se tiñó su pelo rubio. Entonces, bueno, crecí en un espacio de negación de nuestra identidad, pero también era muy contradictorio, ya que todos los veranos yo viajaba al sur y veía a mi familia en el campo matando chanchos, matando ovejas, y diciendo que éramos mapuches, pero también nadie hablaba la lengua. Creo que, bueno, estoy agradecida de poder estar en este espacio, de pensar que estamos construyendo y haciendo historia también a través del arte, a través del teatro, que es lo que yo hago, teatro documental. Comencé hace 10 años trabajando en torno a este género, y que hoy día permite también que hoy día en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos tengamos una ruca en pie, también un hecho histórico, creo, para nosotros como mapuche, luego que las rucas se quemaran en la pacificación de la Araucanía.
y es la única ruca que hay levantada en el centro de Santiago. Es una ruca que surge para el teatro, pero hoy día también es una ruca que se toma un territorio también, y algo está diciendo a partir de este año también, que es donde se convoca al museo a hablar y poner en la palestra lo que es la violación a los derechos humanos hacia nuestro pueblo. En esta búsqueda un poco de mi identidad, hace 10 años comencé trabajando en una comunidad mapuche urbana, la comunidad Petu Moguelay Mahuidache, que queda en la comuna El Bosque, donde es una comunidad que se levantó a partir también de una toma de terreno, como bien dice Fernando, también muchas veces no se cuenta que muchos mapuches se tomaron territorios en Santiago, y en las periferias hay muchos centros ceremoniales. Yo participé cuando era muy chica de un huechipantu, sin embargo, había mucho alcohol, también parte de nuestra realidad también como mapuche, y una de las formas de colonización que se tuvieron también. Y luego, posteriormente, comencé a hacer una invitación a participar a mujeres mapuches que habían migrado del campo a la ciudad para recopilar sus historias y sus memorias. Creo que en ese minuto tuve la fortuna de poder acercarme y poder saber quién era y de dónde venía. En este espacio pude invitar a mi abuela a actuar, a 3 tías, a otras mujeres de la comunidad, muchas de ellas mujeres que vivían violencia en sus hogares, también parte de la realidad de muchas familias también mapuche y de otras familias también. Sin embargo, esta historia de negación que yo veía en mi abuela también la empecé a ver en otras mujeres. Y también mujeres silenciadas también en una comunidad donde los hombres tenían prácticamente la voz y las mujeres estaban relegadas a las actividades, solamente a hacer la sopaipilla o hacer la comida, sin embargo no tenían voz. Y en este espacio estuvimos trabajando junto a mi hermana y 2 actrices más. Todos los sábados nos juntábamos, nos decían qué hacen las mujeres reunidas ahí, hasta que mostramos nuestro trabajo en el año 2009 y las mujeres empezaron a contar sus historias, muchas historias de discriminación cuando se vinieron del campo a la ciudad, todas con historias similares, también historias de robo por parte de sus maridos. Entonces, a partir como de esta historia, de esta memoria viva, comenzamos también a darle la voz y a reivindicar a la mujer mapuche en este espacio. A partir de esa experiencia, yo comienzo un trabajo que no he parado hace 10 años, de empezar a recopilar y escuchar historias y memoria, no solo acá, sino que también estuve el año pasado trabajando en México con mujeres mayas también, y en torno a las desapariciones forzadas en ese territorio, y una defensora, siento, a través del teatro de los derechos humanos hacia nuestro pueblo, hacia las mujeres. Y estuve, hace 2 semanas atrás en Temuco. Tuve la oportunidad de estar para un próximo proyecto que estoy desarrollando con la familia de Brandon Huentecol, el chico que fue baleado con 138 balines hace 1 año y medio, del cual le quedan 38 balines en su cuerpo actualmente, y donde en Chile no existe la tecnología moderna para sacarle estos balines. Estuve también con la familia, amigos de Macarena Valdés, quien también apareciera asesinada hace 2 años, donde se está siguiendo un juicio también que han intentado cerrar en relación a su suicidio, ¿cierto? Sin embargo, hay antecedentes de peritos forenses que Macarena fue muerta antes de estar colgada. De empezar a trabajar como con la recopilación de la historia de mi abuela,
de su negación, hoy día encontrarme a que esa violación, a que esa injusticia o esa discriminación sigue habiendo, a mí me preocupa bastante. Me angustia muchas veces, hasta llego a soñar con que vienen carabineros y le cortan la cabeza a un niño, o que veo comunidades, no sé, veo personas baleadas. Es muy complejo estar trabajando desde esta perspectiva cuando uno toma conciencia de que la violación a los derechos humanos sigue actualmente. Mi familia en el sur, en el periodo de la dictadura, también una obra que dirigí el año 2012 que se llama Galvarino, en relación a la historia de mi tío Galvarino. Él viajó el 10 de septiembre del año 1973 a Rusia. Al otro día fue el golpe de Estado, dado que le habían dado una beca de capacitación agrícola, porque en ese momento, bueno, Salvador Allende becó a muchos campesinos. Hicieron un viaje, me parece como 70, 80 mapuches viajaron a la Unión Soviética. Al otro día fue el golpe de Estado. Dentro de esos mapuches iba mi tío, quien no quería viajar, tenía, no sé, quizás algo sintió, lo mismo que le pasó también a la comunidad cuando muere Matías, donde la comunidad no sabe descifrar los sueños. Y finalmente al otro día, cuando van a la recuperación, a Matías muere. Y que tiene que ver con el desarraigo también, como con no conocer o no hacernos cargo quizás, no sé, de nuestros peumas, de nuestra intuición como mapuche. Y bueno, mi tío estuvo en el exilio hasta que llega la democracia. Yo tenía 7 años cuando lo fuimos a buscar al aeropuerto, y para mí fue muy impactante encontrarme con un tío que venía todo manchado, blanco, y alcohólico. O sea, bajó del avión y tomaba, y recuerdo que el tiempo que estuvo acá solo bebía y lloraba, y posteriormente viajó de nuevo a la Unión Soviética, ya que su familia estaba allá, y en el año 1993 lo acribillaron en la calle para un 18 de septiembre a ladrillazo un grupo de neonazis. Bueno, entonces es muy... Yo siento, bueno, he trabajado en torno a la historia de mi familia. Eso ha sido muy complejo, ya que en este espacio ahora estoy contando de manera oral, pero he estado en distintos lugares, en varios países, mostrando nuestro trabajo. Y también para la familia no ha sido fácil abrir estos espacios de memoria y de memoria dolorosa. Y yo veo a nivel íntimo o particular, familiar, pero son historias que se repiten en nuestro pueblo, que uno puede conversar con una persona y le pasó lo mismo, a otro le pasa lo mismo, y a través, bueno, del teatro, de las imágenes, he intentado yo resignificar también estas historias de dolor y transformarlas en algo un poco más bello. Quizás el arte sirve para remirar, para sanar quizás estas historias dolorosas que cruzan a nuestro pueblo. Yo las veo tangibles en mi familia. Sin embargo, hoy en día, claro, si bien alguna parte también todavía tienen resquemores de esto, de develar esto que sucedió, por otro lugar, quizás a los que estamos en la ciudad nos ha servido más para mirar nuestra historia. La obra Ñuque que se ha dado este año acá también se estrenó el año 2016 en el Centro Cultural Estación Mapocho. Y en ese trabajo yo trabajaba con actores como no profesionales. Sin embargo, en todo este proceso de trabajo he ido ya mezclando, y trabajo con actores profesionales y con cultores mapuche. Levantamos esta ruca ya que pensamos que era una muy buena forma también de reivindicar y de reivindicar nuestra historia, pensando también en lo que podía provocar levantar esta ruca. Y fue muy maravilloso también, en el sentido de poder empezar a visibilizar lo que es parte de nuestra cosmovisión. Estuvimos en este espacio del Centro Cultural Estación Mapocho y había mucha gente que ni siquiera sabía lo que era una ruca. Se acercaban y había justo una exposición de dinosaurios y decían, oh, en la casa de los dinosaurios. Entonces yo encontraba que era terrible.
como el nivel de ignorancia que tenemos como pueblo chileno y donde, no sé, en la escuela a los niños se les enseñan con los monitos dónde están los pueblos originarios, sin embargo, ellos no saben que si tienen apellido mapuche son mapuches. O que si su abuelo tiene un apellido mapuche, mi abuelo es mapuche, pero él no es mapuche. Entonces, creo que hay un proceso que es muy importante que debemos hacer, y estos espacios me parece que son tremendamente necesarios, y quizás algo está pasando también, que estamos ganando espacio en la educación, en el arte como mapuche, y estamos contando ya nuestra historia, no la que contaron otros de nosotros, sino que hoy día somos nosotros quienes la estamos contando. Y en ese sentido, bueno, reivindico un poco a Violeta Parra, donde también ella fue una mujer que fue a recopilar muchas historias, recopiló cantos, esos cantos están en el archivo de la Universidad de Chile, pero ella dijo en su momento, o sea, yo no voy a develar estos cantos son la propia gente y los propios mapuches quienes tienen que develar estos cantos, y siento que hoy día eso está pasando. Hace muy poco tuvimos, a propósito de la obra Ñuque que recorrió, estuvimos en Gualmapu durante enero, tuvimos la oportunidad, también yo estaba desde México, dije ya, estamos haciendo una obra que es tremendamente potente, ya que es una obra que convoca a la gente alrededor del fuego, donde escuchan esta historia, una historia de una familia mapuche que está viviendo la represión, donde la obra empieza con la muerte de un carabinero, pero de origen mapuche, que también es parte de nuestra realidad, y es una forma también que tiene el Estado también de manipulación, y me parece de horror, y un horror muy macabro que se está haciendo hoy en día en nuestras comunidades, y que también, bueno, a un mapuche es pobre y no pudo quizás, no sé, ir a la universidad. Y yo lo veo en mi propia familia, yo tengo un primo que es carabinero, entonces es muy loco porque yo voy al sur y me dicen que soy la Juana Calfunao y tengo un primo que es carabinero, entonces es una realidad muy compleja la que se vive en la familia y la que tenemos como pueblo. Y en la obra Ñuque, en este espacio tuvimos la oportunidad de invitar, estuvimos con el hijo el familiar de los hermanos que están procesados ahora, estuvimos con Rubén Collillo, fue Natividad Yanquileo, fueron muchas personas que están en la lucha actualmente, y fue muy complejo también para ellos, para quienes están viviendo, ver esta historia de dolor. Sin embargo, luego y posteriormente a la obra también nos daban las gracias, decir, porque estamos contando esta historia. Una historia que no se nos cuenta en los medios de comunicación, y que hoy día, no sé, nosotros a través del arte tenemos la posibilidad de difundir, y que entre 80 o 100 personas puedan escuchar este relato. Estamos aportando a la lucha hoy en día. Y en ese proceso estamos también, donde yo todos los días también me pregunto, tengo la ruca en pie, ¿y qué hago? Como que me gustaría que esa ruca estuviese abierta todos los días, que tuviésemos audios ahí. Sin embargo, claro, eso implica mucha gestión, implica mucha fuerza. No, es un trabajo, quizás esto, una marcha blanca, quizás para algo que se necesita empezar a construir ya y de manera urgente. Como yo estando en México veía, claro, los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa eran indígenas. Todos dicen que son estudiantes, pero eran indígenas. Nadie dice ellos eran indígenas. Y yo desde allá miraba y decía, ¿y qué está pasando en Chile? O sea, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos muertos hay? ¿Cuántas personas que están en silencio, que han sido maltratadas? Cuando estaba ahora con la familia de Brandon también, o sea, una familia evangélica, que no tenía nada que ver con la recuperación de los territorios, también una familia de un origen muy pobre, muy humilde, que se van al sur porque quieren vivir de mejor manera, tener una mejor calidad de vida, porque acá en las poblaciones está la drogadicción, la falta de posibilidades de la educación, y se ven en esta situación. Y a mí me parece preocupante, y creo que se ve ahora también con dos hermanos que son condenados a cadena perpetua, y a mí me parece horroroso.
porque hay torturadores que no han sido condenados a cadena perpetua, hay otros que trabajan, hoy día están en oficio, y creo que tenemos una gran responsabilidad. Quizás nosotros somos algunas voces, podemos tomar algunas voces, pero creo que llegó el momento de que hay que hablar de esto y tenemos que despertar. Bien, quisiéramos, ¿verdad?, en el tiempo que también tenemos, dar paso, invitar adelante a la vocera del caso Lutzinger Macay, por favor, que puedan pasar. Mari Compuché, Mari con Lepalo Fallanto. Primeramente, dar las gracias por la oportunidad y el espacio para podernos dar a conocer y expresarnos este difícil momento como familia que estamos pasando. Mi nombre es Rosa Railaf Tralcal, sobrina de dos de los acusados injustamente, imputados y bajo la ley antiterrorista a cadena perpetua. Algo horroroso y terrible, como Mario lo ha mencionado, y nosotros como familia nos sentimos en carne propia y muy cercanos. Bueno, quiero decirle, y otros que ya saben, yo creo que se han informado, y otros que ya aún no lo saben, son dos personas, agricultores, trabajadores y líderes dentro de su comunidad. Son personas activas que han querido han querido que su familia y su gente mapuche tenga mejor vida, la mejor forma de vida, una mejor forma de estar y coexistir con la naturaleza. Hoy, por ejemplo, José Tralcal, él en su comunidad ha peleado por el derecho de agua. También con negociación ha participado con derecho de tierra. Es un deber de todos ellos, y finalmente eran sus terrenos, es recuperar su terreno, su espacio. Porque finalmente si un mapuche alguien no habla, no reclama, esto sería, cada vez nos achicaríamos más. No habría espacio para poder vivir como dignamente. Ya seríamos población. Entonces, ¿por qué, si finalmente el terreno era de mapuche, por qué vivir hacinado? Por atreverse a decir eso y poder vivir, coexistir con la naturaleza libremente, hoy están siendo condenados y perseguidos. Porque por el hecho de exigir, de poder reclamar, que sin embargo aún existimos como pueblo, aún existimos la familia y la cultura, que todo coexiste como mapuche, aún está aquí. Entonces, por eso hoy han sido perseguidos. Por ejemplo, dicen los latifundistas que han vendido sus tierras porque tampoco las han entregado, a pesar de haber ocupado tanto rato el terreno y haber aprovechado hasta el fin. No la han entregado, la han vendido. Dicen, el mapuche no trabaja, el mapuche es flojo. Pero sin embargo, el mapuche ve la naturaleza y la tierra de diferentes formas. Ven que, por ejemplo, hay que tratar la tierra con respeto. Sin embargo, las grandes empresas, por ejemplo, de forestales y latifundistas, ellos trabajan y explotan la tierra. Vámonos sacando provecho, total, si ya no da más la tierra me voy a otro lado. Si finalmente he lucrado suficiente como para poder irme a otro lado, si finalmente eran de otro lado ellos, son europeos. En cambio el mapuche no, el mapuche respeta la naturaleza, entiende que no tiene que explotar, sino que respetarla, tener su ciclo. Ellos trabajan la tierra para vivir,
no viven para trabajarla y explotarla. Esa es la diferencia. Pero aquellos que se atreven a hablar son perseguidos, son terroristas. Ellos quieren un pueblo callado, que nadie diga nada, que todos queden mudos y acepten que todos le digan amén. Pero sin embargo, esta ley antiterrorista se le está aplicando a ellos, no solamente a ellos, sino que a un pueblo. Y entonces, si esto se permite, y hoy en día no nos atrevemos a hablar, y todas las personas que puedan ayudarnos a dar a conocer este asunto no lo hacen, están siendo cómplices. Están siendo cómplices porque si hoy en día son mapuches, otro día van a ser unas personas, cualquier persona que no acepte lo que ellos dicen, van a ser tratados como terroristas. Porque eso quieren, un pueblo sumiso. Entonces, pero aún queda una luz de esperanza. Aún queda ¿cómo se llama? La nulidad para ir ¿cómo se llama? A la Corte Suprema. Cuando hay a la Corte Suprema, entonces esperemos que ahí no sea un grupo de vendidos más, esperemos que se haga justicia, si es que eso se puede decir justicia, porque tantas mentiras, esto se tiene que dar a conocer. Basta de montaje y de acusar a la gente injustamente, de torturar a personas que ven débiles y ocuparlas para eso. Eso es injusto. Entonces, hoy lo que nos queda es que nos manifestemos a toda la gente que esté de acuerdo, consciente de todas estas atrocidades que está pasando con nuestro pueblo, que se manifiesten, que den a conocer, que publiquen, que se manifiesten de la forma que ustedes estimen necesario. Pero sin embargo, que hoy necesitamos su apoyo, porque si nosotros dejamos pasar esto, hoy en día no solamente va a ser el mapuche, va a ser muchos más. Y entonces, eso está consiguiendo estos gobiernos que nos están oprimiendo. El gobierno y todos los latifundistas y forestales que no quieren dejar tranquilo a nuestro pueblo. Quieren dejar la tierra seca, sin agua, sin recursos. Cuando ya no queda nada, quizás entiendan que se equivocaron, pero va a ser muy tarde. Así que les pido el apoyo a todos, a las manifestaciones futuras que van a haber, nos acompañen, den a conocer dentro de todo lo que se pueda. Y vamos a seguir adelante, no nos vamos a dejar vencer, porque nuestros familiares son inocentes. Marishiwo. Mari Compulamien. Mi nombre es Hilda, pertenezco a Mujeres Mapuche Convocadas de Santiago. Bueno, para contextualizar un poco rápido también y tomarme de las palabras de Lamien Fernando Pairicán, con el tema de la transversalidad de los poderes fácticos que pasan en la Araucanía, desde judicial, económico, cultural, desde que son parientes, desde que los jueces, hasta los mismos carabineros, hasta los políticos, son parientes, y cómo se mueven los hilos en la Araucanía, siendo parte de los Luxinger, los caballitos de batalla, también de la campaña de Piñera, la necesidad que existe la Araucanía como un estado aparte del estado chileno que se da acá en Santiago, es primordial igual para la condena que se le da a 3 hermanos, 2 de perpetua y 1 de libertad vigilada, 5 años. Lo que implica al final esto es que el modo de las investigaciones, el actuar de la ley y de la policía, cómo se normaliza la Araucanía
y cómo nosotros y nosotras dejamos que esto pase. Que nos quedemos acá, que nos quedemos solo en Facebook. La ley antiterrorista, como si bien saben, permite investigaciones prolongadas, prisión preventivas prolongadas, normalizando, claro, esto, y también el hecho de buscar personas que tienen una vulneración en el ámbito social, económico y cognitivo, como es lo que pasa con Peralino Winca. Peralino Winca, una persona que es rural, vive en el campo, analfabeta, que se le hace firmar un testimonio sin una defensa judicial, sin un video ni una foto al respecto, sin saber sus derechos propios. Entonces, su relato es tomado para condenar a los Lamien, dejando en sí, en un segundo juicio, tomando el mismo relato, dejándolo todo inocente, absuelto del tema, y en un tercer juicio que empieza el 26 de febrero y que dieron la condena el lunes, que al final condenan a 3 personas, a 2 a perpetua, pero se sigue haciendo el relato. Aunque la Machi y los 7 otros Pulamien hayan sido absueltos, se sigue el mismo correlato que era en la junta de la casa de la Machi Francisca Linconao. Y agregar también que al final los testigos dentro de ese contexto y por la aplicación de la ley antiterrorista que está utilizándose en este caso son en relación a los poderes económicos. Emilio Taladriz, por ejemplo, que es el líder de la multigremial de la Araucanía, un testigo de contexto para la utilización de esta ley, circunscribiéndose entonces a las pérdidas económicas de que la ley antiterrorista puede ser aplicada. Y en fin, hacemos un llamado igual a que se informen, a que van a haber movilizaciones, se viene el periodo de nulidad, son en 2 semanas más. Viene la familia directamente de los afectados a Santiago a interponer ante la Corte Suprema y, como dice la Lamien Rosa, que ojalá vayan a manifestaciones y puedan informar sobre el caso. Feimuten, Chantumay. Sí. Chaltumay, Pulamien, gracias por sus palabras. Solo me quedo con una frase para que la recuerden, no solamente por Facebook. Tratemos de estar, ¿verdad?, en estos momentos. Gracias a ambas. Chalta. Gracias. Mi nombre es Jorge. Quiero en primer lugar expresar mi mayor afecto y felicitaciones a todos ustedes, a todas ustedes. Y lo digo desde mi memoria un poquito larga, porque ya ven el color del pelo, ¿no? La barba. Yo nací en un país que era la Inglaterra de América, donde no había indios. Eso lo fue inculcado a todas las generaciones anteriores. Lo que ustedes están haciendo ahora es un avance extraordinario. Vuestra lucha ha conseguido logros absolutamente enormes. Creo que todavía no tienen conciencia de lo que han hecho. Han avanzado muchísimo. Y en esto tengan toda nuestra solidaridad, digo, las personas que como yo nos dedicamos desde siempre a luchar por nuestros pueblos en plural. Agradezco también que no se hayan limitado a hablar de los mapuches y hayan hablado de los otros 8 pueblos originarios. Yo querría concluir, por ser breve, para que otras personas puedan hablar, diciendo lo siguiente. La condena absolutamente brutal a perpetua de 2 hermanos mapuches ofende absolutamente a todos,
y no podemos tolerarla. Pensando, recordando, porque es preciso, estamos con historiadores aquí, el dictador y quien comandó la caravana muerta a su nombre, murieron en la cama, jamás pisaron prisión. O sea, los mayores asesinos fueron impunes. Y los hermanos mapuches que están luchando por sus derechos son brutalmente reprimidos una vez y otra vez por un ejército de ocupación que asesina con armas militares, no armas policiales. Las UCI son armas militares y asesina por la espalda y a corta distancia. O sea, esto es intolerable. Yo termino con una frase que encuentro maravillosa de las compañeras que vinieron a presentar el caso a sus familiares. Trabajan la tierra para vivir respetando. Gracias. Al Peña y Claudio, por favor. Que señalaba usted en ese momento de la colonia donde se va desarrollando el Estado-Nación chileno, en rigor, y a su vez, previo a esto, previo a 1800, se generan 28 parlamentos en Estado de la colonia y uno en Estado-Nación chileno. Quería preguntar, ¿en qué periodo cronológico de la historia chilena se da por invalidados los tratados previos, ¿no? Tapigüe, Quilín, etcétera, etcétera, por favor, su juicio. Buenas noches. Buenas noches. Quería hacer una pregunta al profesor Claudio. ¿Su nombre? Francisco Olivares. Muchas gracias. Tengo una pregunta que me parece muy interesante porque creo que en el fondo lo que está pasando hoy día, lo que está haciendo el neoliberalismo actual, es que está funcionando de manera tan abstracta que permite, en el fondo, que las culturas originarias, incluso las mismas instituciones del liberalismo clásico, no tengan incidencia en elementos de carácter político y económico. Mi pregunta es la siguiente. Ya que este elemento tal vez radique esencialmente en cómo entendemos los medios y las relaciones sociales de producción, se podría decir. ¿No es la lucha mapuche una lucha que, como se expresa en muchas partes del mundo también, es una lucha que también tiene su reivindicación de derechos en el ámbito económico, en el fondo tener la propiedad de los medios sociales de producción, como podría ser la tierra, y también generar relaciones sociales de producción que sean coherentes con la cultura mapuche y que respeten en el fondo esos derechos? O sea, no es esencial para poder hacer retroceder lo que es el motor de esto al final, que es cómo el capitalismo se expande en el mundo y cómo se expande ahora de manera abstracta con el neoliberalismo. ¿No es ahí una lucha que es de carácter totalmente importante y esencial reivindicar esos derechos, se podría decir, económicos también del pueblo mucho, en el fondo el derecho a tener la propiedad de la tierra, el derecho a generar sus propias relaciones sociales de producción y el derecho, por ejemplo, de tener excepciones tributarias en relación al Estado chileno? O sea, que el Estado chileno como institucionalidad no pueda penetrar económicamente lo que es cómo se reproduce la forma de vida de los pueblos mapuches. Mari Compuche, Inche Claudio Piñén. Agradezco al museo la instancia de reflexionar y compartir. También a los expositores han hecho, a mi parecer, una gran muestra de sus conocimientos. Y bueno, la pregunta es un poco amplia hacia los expositores. Tiene que ver un poco con algo que reflexiono a partir de lo que escuché respecto a cómo abordar la ficción, o sea, la verdad a partir de la ficción, ¿no? Y la pregunta es un poco, me ha tocado estar en otros países, en Bolivia específicamente, y allá hay me tocó estar en una librería y hay un stand o un estante completo para literatura indigenista. Acá, en el caso mapuche, por así decirlo, la mayoría de los autores, aquí a riesgo de equivocarme, trabajan un poco más la poesía o la prosa poética. Quizá, y ahí va mi pregunta, ¿cuál es la razón de que a lo mejor no haya o no surja escritura de ficción que de alguna forma también denuncie de forma ocupando obviamente el arte literaria, los sucesos o los atropellos a los derechos humanos?
al estilo, no sé, por ejemplo, Ciro Alegría con El mundo es ancho y ajeno. Eso es todo, gracias. Hola, muy buenas noches. Yo soy Paula. Tenía una pregunta con Fernando, porque en un momento mencionó la canción de Arauco tiene una pena. Lo que pasa es que yo tenía la duda si realmente la visión que se le da a Al o la mapuche es de una víctima, como esa es la visión, como la canción lo dice, o bien es otra, porque tenemos claro que no es el guerrero. Sabemos que eso es lo que nos han contado. En realidad el mapuche no es una persona totalmente pacífica. Pero ¿es la víctima también o es una visión distinta a la que quieren, como se quiere llegar a tener? Y otra pregunta a Paula. Me interesa mucho esto que haces tú porque es una transformación de todo lo malo que ha pasado y transformarlo en algo positivo, en arte. Es algo que yo también intento hacer con la música, pero me gustaría saber cómo puedes hacer eso, porque es muy difícil de repente hacerlo con personas que no tienen ni idea qué pasó realmente. Entonces quizás también es bueno contar lo negativo, pero de una forma un poco más amable. ¿Cómo se puede lograr eso? Me gustaría como un poquito, si puedes detallar esa parte. Gracias. Muchas gracias. En torno a cuando, digamos, los chilenos, o la élite chilena, o el Estado chileno, o la República de Chile, como que comienza... se fue el peña. Ah, ya está. Sí, un René. Sí. Si bien es cierto, 1825 se genera, digamos, el último parlamento y el primer parlamento chileno mapuche, digamos, y el último parlamento de toda esta serie de parlamentos desde 1641 hasta 1825. Yo pienso que tiene que ver con la inestabilidad política que vivía el mismo Estado de Chile en ese momento, ¿no? Porque el pacto se genera particularmente con el sector federalista, ¿no es cierto?, el del 1825. Yo siento que desde 1810, 1818, incluso antes, ya habían sectores, digamos, criollos que andaban buscando la penetración hacia el sur del Biobío, ¿no? Yo creo que desde el minuto cero fue una inquietud del Estado de Chile. Incluso la Constitución de 1833 se pasa, digamos, por donde sea, digamos, esta frontera, ¿no? Dicen que Chile llega mucho más allá del Biobío, parte en el norte y pasa mucho más allá del Biobío, ¿no? No hay ninguna... En la Constitución del 1833 no hay ningún respeto al Parlamento que se había firmado, ¿cuánto? 8 años antes, digamos. Por lo tanto, yo siento que más bien tiene que ver con las tensiones internas del mundo chileno, de esta élite también en conformación, y que, de manera interesante, y eso plantearlo me gusta, siento que el mundo mapuche comprendía muy bien justamente las tensiones internas de la oligarquía chilena, ¿no? Por lo tanto, hacían pactos con uno, con otros justamente no lo hacían, ¿no es cierto? De alguna manera lo que estaba intentando es mantener la soberanía política de Gualmapu, vinculándose con ciertos sectores, particularmente el sector penquista, ¿no? Ya Fernando lo decía, ¿no? La guerra a muerte con Vicente Benavides, posteriormente con Freire, después el vínculo con el mundo penquista, ¿no es cierto? Incluso Antoine, ¿no es cierto? Aurel Antoine también tiene que ver con estas formas de generar pactos diplomáticos, ¿no es cierto?, para mantener justamente la soberanía de Gualmapu. Pero yo siento que Chile, del minuto cero, ya estaba intentando penetrar el territorio mapuche, y eso Mañilhueno lo leyó desde un principio, ¿no? Mañilhueno sabía perfectamente que los chilenos, a diferencia del Imperio Español, querían avanzar, por lo tanto había que generar alianzas con algunos sectores de la chilenía. Lo que habla, por lo tanto, de que estábamos frente a un pueblo diplomático que entendía muy bien la geopolítica, incluso la geopolítica internacional y occidental. En relación con el elemento capitalismo-colonialismo, yo siento que sí, o sea, lo colonial tiene un vínculo con el capitalismo, particularmente con el proceso de modernización capitalista que se está viviendo en la segunda mitad del XIX, y con la emergencia de un capitalismo distinto, digamos, al capitalismo clásico que se desarrolló durante épocas coloniales. Pero ello no implica pensar, desde mi punto de vista, yo creo que en eso compartimos, que estamos frente a un problema estrictamente de clase, ¿no? O entre propietarios, ¿no? Sino más bien tiene que ver con dos pueblos, ¿no? Por lo tanto, si bien es cierto, la discusión en torno a la propiedad de los medios de producción debe ser fundamental, desde mi punto de vista,
eso debe estar estrictamente vinculado también con la posibilidad de la autodeterminación y la autonomía de otro pueblo. Es decir, no se puede pensar que al resolver el problema de los medios de producción o la propiedad de los medios de producción se va a resolver necesariamente el problema nacional, ¿no? Los problemas nacionales son distintos, o pueden estar vinculados, pero son distintos a los problemas estrictamente de clase. Por lo tanto, la observación debe estar dirigida justamente a la constitución de la democracia al interior de un pueblo que está en este contexto de nuestro punto de vista colonizado, ¿no? Y bueno, con eso termino para dejar la palabra. Yo creo que el último disco de Violeta, yo voy a partir dando la reflexión a otras preguntas, es la capacidad del Valle Central en Violeta Parra de acercarse a los mapuches y cómo ella termina mapuchizándose de alguna forma. En sus cantos, en sus plegarias. Tal vez Gavilán puede ser una de las que expresa un poco esa como metamorfosis interna de la ritualidad mapuche. En verdad eso no es una cosa que se me ocurrió a mí, es del libro Violeta Parra en el Gualmapu que presenté el año pasado en esta misma fecha. Y la autora concluye, son tres, concluyen esa perspectiva, como Violeta se mapuchiza en ese sentido, y como en su último disco es como una suerte de ritual de despedida en una perspectiva bastante de mapuchización. Cuando yo ocupo el concepto de Arauco tiene una pena, es porque de alguna manera creo que la concepción y las creencias que hay en la historiografía o la antropología de la época no ven la agencia mapuche en ese contexto. No está hasta muy después, en la década de los 80, no está la Sociedad Cospolicán Defensor de la Araucanía, no está Don Aburto Panguilev, no está la Corporación Araucana, es decir, no está la agencia mapuche. Pero tampoco uno puede decir que no son la mapuchidad ilustrada, pues de alguna manera también lo son ellos. Pero no está la otra historia de lo que un poco Claudio con Enrique están haciendo en sus trabajos, de esta mapuchidad que construye su universo mapuche en resistencia en las diásporas. Eso a veces no está, y eso nos ha hecho creer particularmente que lo mapuche, la emergencia mapuche, sea reciente, ¿sí? Y que no haya habido otra historia de mapurvidad durante el siglo XX desde mi perspectiva, porque se sumó de alguna manera una visión desde la derrota, ¿sí? Y el mundo mapuche en permanente, a veces siento yo, derrota, ¿sí? Y en esas derrotas creo que hay también agencias. Creo que es interesante cómo las familias mapuches, esta no es la historia creo yo, de cómo me hice a mí mismo, que es muy propio de una parte como de la intelectualidad norteamericana, de cómo el mundo mapuche, con todas sus precariedades, una sociedad que estuvo sumida en la pobreza material, pero también alimentaria, ¿sí? Un mundo mapuche que tiene una alta tasa de desnutrición durante el siglo XX, y cómo de alguna manera estas generaciones, la de nuestros abuelos, lograron revertir esa precariedad alimentaria, para que incluso las generaciones que creo que somos las de nosotros también, o la anterior, estemos mejor alimentados con más leche para poder incluso reflexionar, ¿sí? Porque ese fue el esfuerzo de los viejos, creo yo, particularmente el abuelo y los abuelos. Es decir, ¿cuál era el piso mínimo que les querían dejar a tus nietos? Que no tuvieran hambre, ¿sí? Hubo algunos un lugar para vacacionar, entonces se construyeron en su tierra en el sur, pararon una casa para que las familias pudieran salir de la mapurvidad. Creo que esa proyección mapuche está a veces, creo yo, a veces ausente. Y en esa posición, creo yo, de mejoría de vida, venimos las generaciones mejor alimentadas, que podemos seguramente poder estudiar más, leer con mayor profundidad,
y poder seguramente empezar a ocupar espacios en los centros educacionales, universitarios, ¿sí? Pero creo que es un proceso también de múltiples resistencias de los abuelos y nuestros padres, que nos han permitido acá. Entonces creo que también esas historias sociales permiten mucho entender la movimentalidad mapuche. Un poco en ese sentido es la crítica constructiva a esta visión. A veces siento yo que se ha posicionado sobre la historia mapuche del siglo XX, de una reducción, de estar sumido en la reducción en un sentido desde la derrota, ¿sí? Cuando creo que siempre hay agencia, siempre hay resistencia en esos aspectos. En ese, poco a partir de eso, es que me parece que el mundo, creo que las escrituras indígenas y la mapuche en este caso, que es la que a lo mejor más estamos cerca, obviamente porque somos miembros del pueblo mapuche, pero más porque estamos más en el centro, creo que es de un tiempo a otro una de las producciones intelectuales más contingente y abundante por año, ¿sí? O sea, por año se están produciendo cada vez más textos. Libros, ensayos, ahora el mundo cultural, creo yo. O sea, Daniela Millalén me acaba de regalar un disco de un grupo de rock mapuche argentino que está espectacular. Y creo que también esa perspectiva, de alguna manera un pueblo no va a conquistar su autonomía o su libertad sin también su creación cultural. Y creo que esas creaciones responden a los espacios de libertad que el mundo mapuche ha ido forjando, ¿sí? Para poder debatir y abrir ideas y criticar también. Y en ese sentido la obra que está de Roberto ahora todavía está, ¿cierto, Claudio? En el museo, en el Teatro del Puente, que también viene a reflexionar sobre qué pasaría si los mapuches ganarían un gobierno. O sea, qué pasaría si los mapuches ganan el poder, qué tipo de mapuches triunfan. O sea, creo que también hoy día estamos debatiendo en nuestra marginalidad social y política, creo yo, pero en el sentido constructivo de eso, también sobre nuestras propias herramientas y también criticando nuestras propias construcciones políticas, a veces sobre fundamentalistas en algunos aspectos, del retorno extremadamente a lo mejor que algunos plantean al pasado, o también una visión bastante más liberal en que lo mapuche puede ser totalmente acorde con el modelo. Creo que son debates que se han abierto en ese sentido. Y ahí creo que la ficción la están dando los agentes culturales más que históricos, creo yo, ¿sí? Yo por lo menos estoy muy en el pasado, Claudia también está más en el pasado cercano, pero los que están pensando en ese su futuro, en este caso es Roberto Cayuqueo con sus representaciones de memoria. Creo que hay una interesante dinámica política y cultural en ese sentido. Yo pienso y agradezco a don Jorge sus palabras, que nos hemos encontrado en varios, no lo veía hace un tiempo. Compañero Jorge, entonces. Desde mi análisis, yo pienso que el mundo mapuche, los mundos indígenas, hoy día están planteando a la larga una interesante forma en que el Estado chileno reconozca una identidad política y cultural. Creo que en el mundo indígena hay muchas potencialidades, ¿sí? En lo que a lo mejor los bolivianos llaman la idea del buen vivir. No sé cuál va a ser lo que nos va a regir en tiempo más, pero no sé si va a ser la plurinacionalidad, no va a ser si la autonomía, no sé muy bien, pero sí creo que hay experiencias de autonomía, de autodeterminación que se están llevando a cabo en los territorios mapuches, ¿sí? Hay controles territoriales que son experiencias políticas que nos muestran nuevos universos para repensar lo que hemos construido hasta ahora. Y esa parte creo que de alguna manera no hemos logrado como movimiento político, pero también el Estado chileno no ha querido de alguna manera ver
en estos últimos 10 años lo que los movimientos indígenas de América Latina han construido como poder político. Estoy pensando en Bolivia, estoy pensando en el zapatismo, también estoy pensando en las construcciones mapuches, los alcaldes, o también en los espacios de control territorial. Creo que hay aprendizajes políticos que yo creo que en la perspectiva si bien son particulares, hablan a los mapuches, en la realidad son universales, o sea, le hablan a un mundo mucho más amplio. Y creo que esa experiencia del poder político indígena, creo que podríamos sacar lecciones para una sociedad, yo creo que al final revierta cualquier tipo de múltiples de discriminaciones para una sociedad que yo siento que necesita, de alguna manera, sacudirse de un aspecto fundamental, que a mí me parece que hoy día el racismo es un tema necesario, no solamente por lo que vive el mundo indígena, sino también por la migración y cómo han sido racializados, ¿cierto?, cotidianamente en su estadía, ¿cierto?, en Chile. Es necesario, yo creo, una sociedad desracializada. Yo creo, estoy seguro que es una sociedad mucho mejor que una sociedad que plantea el racismo con una forma correcta, ¿sí? Pues yo creo que hay mucho trabajo social y político en el cual los mundos intelectuales pueden complementarse para ese mejor mundo, creo yo, en que la deshumanización no sea el eje, en un contexto en que yo siento que hay políticas a nivel mundial en que se están planteando la falta de respeto al valor de la vida humana y finalmente a perspectivas donde se busca la deshumanización de un sujeto o de una sujeta en la sociedad, no solamente en Chile. Yo creo un problema hoy día latinoamericano y un problema mundial. Un poco eso quería compartirlo. Bueno, respecto a su pregunta, a los 14 años yo escuché mi primer ulcantún en las Islas Guapi. Había un proceso de recuperación territorial y es la primera vez que yo escucho un canto mapuche. Luego decido estudiar teatro, luego empiezo a dirigir y creo que nuestra cultura está llena de belleza. Si bien hay un dolor, hay una violencia que nos ha cruzado, estamos llenos de belleza. El canto, la naturaleza, por algo el pueblo está exigiendo respeto, libertad, autonomía. Es por algo, es por el derecho a la vida y es por la belleza que hay. Yo creo que nosotros todos queremos ir al campo, tenemos la necesidad de ir, de ver el río, de ver el lago, de escuchar los pájaros, de mirar las estrellas, de sentir el silencio. Creo que en la medida que miramos eso y tenemos la capacidad de mostrar aquello, vamos a encontrar un respeto. Creo que es necesario mirar nuestros dolores para hacernos cargo de ellos también y que ojalá en algún momento no se vuelvan a repetir. Creo que también por algo, no sé, vamos acá al museo y lo que vemos son horrores. Pero es necesario de verlos para decir que esta historia ojalá no se siga contando. Y tenemos que tener la capacidad de hacerlo. Y creo que la belleza, por lo menos en el arte, en lo estético, nos da y nos entrega eso desde la emoción, desde los colores, desde las texturas. Yo entro a la ruca, cada vez que me siento mal, vengo a la ruca y algo me pasa y ya se transforma mi estado de ánimo, porque aquí hay pura belleza. Entonces creo que si bien tenemos una historia terrible, tenemos la capacidad de transformarla. Muy bien. De esa manera, ¿verdad?, agradecemos a cada uno de ustedes por la presencia. Para nosotros ha sido una alegría poder estar con ustedes. Que les vaya muy bien. Pucallal. Chaltu Peña.